Hola a todos y bienvenidos una vez más al proyecto ASICOM C21 de generación de contenidos de alta calidad que organiza la Asociación Iberoamericana de la Comunicación en colaboración con la Universidad de Oviedo y la Fundación Ili Ortiz de México. Es un honor para nosotros poder estar hoy aquí con el escritor Jordi Soler. Gracias, Jordi, por estar aquí con nosotros. Al contrario. Jordi, ¿cómo llega una familia catalana a la selva de Veracruz? Bueno, de manera muy fácil y muy brutal al mismo tiempo. Mi familia perdió la guerra civil, eran del bando republicano, y como mi abuelo tenía un grado importante en el ejército republicano, no podía regresar a España y tuvo que buscarse la vida. Primero estuvo en Francia durante casi 2 años en un campo de concentración y de ahí, ayudado por el embajador Luis Rodríguez, que era el embajador mexicano que envió Lázaro Cárdenas, logró irse a México a inventarse una vida. Es decir, es una de las miles de historias de españoles exiliados que tuvieron que inventarse la vida en otro país. Como yo he escrito novelas sobre el tema, pues ya parece que es una historia bastante particular, pero en realidad hay mucha gente como yo. Yeah. Jordi, y bueno, siguiendo con el tema, yo recuerdo que cuando vine a Asturias hace algunos años todo el mundo hacía referencia, pero bueno, no has leído Los Rojos de Ultramar. Es un libro que me impactó, es un libro que yo considero los libros más impactantes que he leído. Es un hito. ¿Qué pasó en tu vida después de ese libro? ¿Cómo? Bueno, pues en primer lugar, gracias por decirlo. Es curioso porque es un libro que es quizá mi libro más autobiográfico, porque trata de mi familia, no solo de mi familia, sino de la forma en que vivíamos en Veracruz cuando yo era un niño y de todo lo que pasaba alrededor. Cosas tremendamente literarias, pero de las que me di cuenta cuando me puse a escribir el libro. Curiosamente estaba viviendo en Dublín, en Irlanda. Quizá empecé a escribir este libro porque Irlanda está en una posición emocionalmente equidistante entre Veracruz y Barcelona. Es decir, estaba en una isla donde se hablaba otra lengua que no era la mía y donde tenía un entorno que me permitía sumergirme en esa infancia que a mí, como te digo, me parecía natural. Yo fui un niño feliz viviendo en la selva de Veracruz, aun cuando pertenecía a una familia de exiliados que suspiraban todo el tiempo por España, por Barcelona en particular. Sin embargo, yo tuve una infancia feliz y esa infancia me parecía normal. Hasta que, como te digo, llegué a Irlanda y me puse a escribir esta novela. ¿Qué significó en mi carrera de escritor? Pues una graduación en mi historial de escritor. Es decir, había escrito novelas que se leían bastante, porque he sido un escritor bastante afortunado, cuyos libros se han leído siempre por muchos lectores, pero Los Rojos de Ultramar me proyectó más allá de México, que era donde había publicado yo mis libros. Y fue un libro que tuvo mucho éxito en España y también mucho éxito en Francia. De manera que, para contestar de forma concreta tu pregunta, pues es el libro que me convirtió en un escritor internacional. Jordi, ¿ya has leído tú sí entendiste el Finnegan's Wake? El velorio, o cómo lo traducías, el velorio. Bueno, yo poema creo que dificilísimo. Sí. Bueno, es un libro que para empezar está escrito en muchas lenguas. Hay una base de inglés, pero también hay palabras en español, en italiano, en latín. Hay palabras que inventaba Joyce. Y es un libro que yo creo que no hay que leerlo de pe a pa porque te vuelves loco, ¿no? Yo creo que hay que atacar una sección, una página, oír la música que produce la lectura de Joyce y dejarlo después, durante un tiempo, para regresar. Pero creo que él era consciente además de esto. Es un libro muy complicado
y desde luego que no se puede entender como un libro normal, como una narrativa que progresa. Esto es más bien un poema, como lo has dicho. Tiene más que ver con la poesía que con la novela. Jordi, nosotros en ASICOM tratamos de unir fuerzas para contribuir a la integración iberoamericana. ¿Crees que vamos por buen camino? ASICOM, por supuesto que va por buen camino. Yo creo que hay esfuerzos que debían enterarse de lo que hacen asociaciones como la de ustedes. Yo que nací en México, pero de una familia que viene de España, me he preocupado siempre mucho por este tema y encuentro que hay mucha incomprensión en las dos orillas del Atlántico, es decir, en México los españoles no han dejado de ser los conquistadores que acabaron o pervirtieron aquella raza prehispánica que estaba llamada a ser la cumbre de la civilización, y en España los mexicanos no dejan de ser los hijos de Jorge Negrete, gente medianamente salvaje que va con pistola, en fin. Hay un prejuicio de verdad muy, muy serio, no les voy a contar aquí, esto ya lo saben ustedes, pero yo me encuentro todo el tiempo con este tipo de prejuicios en un país y en otro. Yo creo que hay una relación muy, muy fluida entre escritores, entre pintores, entre artistas, entre España y en México, y también entre empresarios, entre gente que invierte su dinero, españoles que invierten su dinero en México y mexicanos que invierten su dinero en España. Ahí la comunicación fluye perfectamente, todos se sientan en un restaurante de igual a igual, es perfecta. Pero creo que una vez conseguido esto, hay que trasladar esta empatía a la calle. Es decir, que yo en un mercado en Madrid vaya a comprar a un puesto del mercado unos chipirones y la señora que me los vende no se asombre porque hablo como mexicano, pero me detecta como una persona que es más o menos de aquí. Es decir, hay un desconcierto frente al otro que se debería trabajar, que es un desconcierto que existe menos, por ejemplo, en los países donde se habla inglés, ¿no? Donde sí se ha trabajado la importancia del otro, que hay otras personas que viven en otras latitudes que hablan la misma lengua. Yo creo que en España y en México y en Latinoamérica en general hace falta mucha pedagogía. Y esto debe ser un esfuerzo que desde mi punto de vista debería hacer el gobierno español, ¿no? Son los que conquistaron aquel continente, hay que hacer algo. Pues muchísimas gracias, Jordi, por este rato tan agradable. De nada, al contrario, gracias a ustedes. Bien, y nos despedimos, como siempre, desde Oviedo. Muchas gracias y hasta pronto.